Hola, muy buenos días. Estamos acá nuevamente en la hora samaritana. Vamos a esperar que se una Sergio, nuestro programa radial. A ver si lo tenemos a Sergio por aquí. Ahí estamos. Ahí se está uniendo. Hola, hola, Cumpa, ¿cómo andamos, Sergio? Tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos cada vez más rápido, ¿eh? En 5 minutos ya, en 2 minutos apareciste. La tecnología no nos va a vencer. No, señor. De a poquito vamos aprendiendo. Y bueno, mejor así, entonces tenemos la gracia de comenzar rápido. ¿M? Exactamente. Y puntuales Sí, sobre todo. así no nos vamos muy, mucho tiempo, ¿viste? Que siempre dijimos 20 minutitos de programa. Así es, querido compa. Este, no, como este es nuestro primer programa después de las vacaciones, eh, quedó pendiente un tema muy importante, que es el tema de Cuaresma, que hemos entrado ya en el 22 de febrero, miércoles de ceniza, y que va a culminar unos poquitos días antes de los 40, pero va a culminar el jueves de abril, el jueves santo, con la última cena, y ahí comenzaría después el triduo pascual. Pero son más o menos 38 a 40 días. Con el tiempo, ahora vamos a explicar, con el tiempo fue bajando un poquito los días, pero no deja de ser un tiempo de Cuaresma, ¿no? Un tiempo de 40 días que tiene una significación muy importante. Sí, como vos decías, el número 40 en la Biblia tiene un significado importante y después seguidos por los cuatro ceros en general, por los ceros, perdón, en general se toma los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 años del pueblo de Israel también en el desierto, los 400 años de exilio de Israel en Egipto. Los 40 años de Moisés en la montaña, 40 días de Moisés en la montaña, los 40 días de de Elías en la montaña, los 40 días de Jesús, dije, ¿no? En el En el desierto. O sea, un significado que son 40 días, pero que significa un periodo más extenso, nuestra vida, digamos, como también el desierto significa nuestro paso por la tierra, nuestro propio camino hacia la Jerusalén celestial, que es el cielo. Tanto el desierto como los 40 días significan un periodo largo de tiempo. Claro que sí. Cuando se habla de 40 días en el canon 40 del catecismo, hace referencia justamente, como para tomar, digamos, a ver de dónde viene todo este tema de la Cuaresma, ¿no? Porque en realidad viene desde el Antiguo Testamento. Ya estaba prefigurado en Hebreos 4, ese tema, ese tiempo de Jesús en el desierto, eh, cuando decía, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Y esto hace referencia a que, lo que decía vos justamente ahora, de las tentaciones de Jesús en el desierto. Es nuestro sumo sacerdote que fue tentado, menos en el pecado, por supuesto, y que nos enseña, a partir de eso, a vivir o a entender de dónde viene la Cuaresma y qué tenemos que hacer en la Cuaresma sobre todo, porque Jesús es el gran maestro que nos explica, igual también, obviamente, que el paso de los 40 años de Moisés y su pueblo en el desierto por falta de fe, pero nos van enseñando qué tenemos que hacer en la Cuaresma, ¿no? Tenemos que ser igual como que Cristo, ¿eh? Volver a Dios, superar las pruebas, y como vos decís, a veces es mucho más que 40 días. Yo creo que
estamos en un continuo desierto, ¿no es cierto? Tenemos que ir superándonos para poder vencer todas las tentaciones y mejorar cada día, porque esa es la finalidad de la Cuaresma. Y Dios sabe que el hombre es débil y flaco para todo, entonces no nos impone grandes cargas. Siempre dijo, lo dice Jesús, dejen sus cargas sobre mí. Entonces nos impone la iglesia, esto ya viene de los primeros padres, de los apóstoles, creen algunos que viene de este tipo de tradición cuaresmal, porque cuaresma quiere decir metanoite, la traducción, y quiere decir convertidos. Ya en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, ya dice convertido y creer en el Evangelio. Y después el Génesis dice, acuérdate que eres polvo, del polvo volverás, y esas son las dos frases que se usan en el miércoles de ceniza, que también sería por ahí lindo hablar sobre la ceniza. Porque como vos dijiste, la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza y termina en el jueves santo, antes de la misa de última cena. Entonces, nosotros sabemos que el calendario de la iglesia se da por el calendario lunar, no solar. Entonces, por ahí caen diferentes días, se van ajustando los días. Entonces, bueno, el miércoles de ceniza no siempre cae, como sabemos, un mismo día. O sea, por eso muchas fiestas de la iglesia no caen siempre en domingo, como estamos acostumbrados a que las fiestas importantes sean los domingos, pero bueno, es por el calendario lunar. Entonces, empieza con la ceniza, pues somos polvo para hacernos verde, que nosotros no somos nada, aunque creamos que somos importantes, que somos algo, y que vamos a volver al polvo en no mucho tiempo. Y esto en la Biblia se ve en muchos ejemplos, ¿sí? Vemos Jonás cuando predica en Nínive, como el rey de Nínive le cree a Jonás y se saca sus vestiduras de rey, se pone los sayales y se sienta sobre cenizas, igual que David cuando peca contra Dios también se arrepiente, hace lo mismo. Entonces es una práctica que ya existía en el judaísmo, ¿sí? Ya venía, pero bueno, la iglesia lo toma y de los primeros apóstoles ya empieza a ver esta práctica del ayuno y la penitencia, que es lo principal de estos 40 días que nosotros tenemos que hacer, es ayuno y penitencia para convertirnos. Pero ¿qué quiere decir? Nadie que deje comer, porque abstinencia es una cosa y ayuno es otra, ¿sí? Son palabras diferentes. Abstinencia es dejar de comer, por ejemplo, carne, que la iglesia nos pide en general todos los viernes del año, y hay gente que lo hace. Y ayuno es disminuir la cantidad de comidas o de cantidad de comidas, o una sola comida o dos comidas, pero que no superen la cantidad que uno comería en el día. Pero ¿cuál es el significado? Ya lo hablamos en los programas de ayuno. Es moderar nuestros impulsos, es moderar nuestra humanidad, que pide muchas veces innecesariamente o de más lo que nosotros realmente necesitamos. El hombre necesita muy poco para sobrevivir, pero nuestros sentidos nos piden más, siempre más, porque entra por el gusto, entra por los ojos, entra por la sensibilidad. Entonces, lo que Dios nos pide es poder controlarnos a nosotros mismos y sobre todo lo que es superfluo, que no lo necesitamos necesariamente. Entonces, el ayuno de la abstinencia es eso, pero de nada nos sirve, como decía el Papa Francisco, no comer carne si te devorás a tu hermano. O sea, nosotros también, la iglesia tiene en cuenta, para la gente que no puede ayunar de los alimentos, ayunar de las cosas que le cuesta. Hoy por hoy, ayunar del celular, ayunar de los chismeríos, De los ayunar pecados. de, claro, de lo que nosotros, o lo que a nosotros nos gusta y nos cuesta, aunque no sea pecado, de los postres, de los chocolates. Entonces, dar ese sacrificio, primero a Jesús, como hacía Jacinta, que la pastorcita de Fátima, que ofrecía mucho sacrificio, sobre todo en sus comidas, en lo que le gustaba para los pecadores, ofrecer a Jesús ese sacrificio que nosotros estamos haciendo, y aparte moderar también nosotros nuestros sentidos, para que la carne le gane al espíritu, ¿sí? Y mira, y lo veo acá que lo tenemos al padre Pedro Ferrari mirándonos, así que puede aportar y lo podemos invitar al video si quiere hablar y tiene tiempo, Con ¿eh? mucho gusto. Entonces, es muy lindo lo que vos decís, porque no es solamente ayuno de comidas, sino es un ayuno espiritual, ¿no? Porque este tiempo, el tiempo de Cuaresma, es un tiempo para hacer sacrificios, para convertirnos, para volver a Dios otra vez. Entonces, muy importante lo que vos estás resaltando, porque no está solo ligado a la comida, sino al pan que nos da Cristo, que es mucho más grande, mucho más amplio,
el pan de vida, es mucho más amplio que nuestro alimento diario. Entonces, ese sacrificio es para pedir la gracia de la conversión personal. Y también con esto se fortalece la voluntad, ¿cierto? Eh, esa voluntad de, por ejemplo, de Cristo, antes de ir, cuando sube al monte Tabor y los 6 días antes los apóstoles habían tenido como una reyerta con Jesús, que no quería que sea sacrificado, ¿no? Entonces le permite a Simón, no me acuerdo qué otros 2 apóstoles más, ver esa... Santiago y Juan, Simón, Santiago y Juan, que son los mismos que él lleva a los huertos de los olivos el día del Viernes Santo, o sea, el jueves. Entonces le permite ver la transfiguración y cuál es la voluntad del Padre. Entonces, es como que vuelven a la conversión. Está todo muy, muy unido, la Cuaresma, con las significaciones de Jesús, que va marcando Jesús días antes, o desde el comienzo, si se quiere, de las tentaciones, que ya están prefigurados en el Antiguo Testamento. Entonces, lo importante es, con la gracia de Dios, fortalecer nuestra voluntad a través de todo tipo de ayunos. Sí. Y esto es lo que vos decís, por ejemplo, es la lectura del segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración, no solo de que en esta Cuaresma nosotros tenemos que tratar de ver eso, o sea, verlo a Jesús como realmente Rey, como Salvador, y también esa ascensión al Monte Tabor también es la ascensión espiritual que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Subir por el camino, subir hacia el cielo, o sea, dejar de mirar tanto para los costados y mirar más para arriba, como decimos siempre. Entonces, esta Cuaresma es eso, pero bueno, es lo que nosotros siempre decimos, es lo que debemos hacer durante todo el año. O sea, la Iglesia nos impone pocas cargas, pocos tiempos, porque sabe que somos flacos, pero nosotros, cada uno sabe a medida de cómo va creciendo espiritualmente, hasta dónde puede llegar su sacrificio o su amor por Jesús. Nosotros cuando vamos al gimnasio, cuando empezamos el gimnasio levantamos pesitas de 5 kilos, pero a medida que vamos adquiriendo fuerza, que nos vamos transformando físicamente, podemos alzar más peso. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos tomando fuerza, que siempre lo decimos, cómo se toman esa fuerza, con el ayuno, la abstinencia, la misa, los sacramentos, la oración, el rosario, con todo lo que la Iglesia nos ofrece en los sacramentos y en toda la liturgia, a medida que nosotros vamos tomando fuerza, podemos ir haciendo más cosas espiritualmente. Podemos hacer sacrificios más fuertes, podemos hacer abstinencias más prolongadas, ayunos más prolongados. Pero bueno, Dios también siempre nos va pidiendo a medida de lo que nosotros le podemos dar. Pero eso va a depender exclusivamente de nosotros. La Iglesia siempre nos marca el camino y somos nosotros los que decidimos si lo recorremos rápido o despacio. Claro que sí. Bueno, voy a hacer referencia al tema del examen de conciencia, cuando vos estás titular, que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que justamente este tiempo de Cuaresma para eso. Y como bien decís, son muchos días para hacer un examen diario, ¿no? Para que vaya quedando para el resto del año y para el resto de nuestra vida. Este examen de conciencia siempre está acompañado por la gracia de Dios. Decía Santa Catalina de Génova, estoy leyendo acá, que los ayunos de Cuaresma me hacen sentir mejor, más fuerte y más activa que nunca. Fíjate vos la gracia que tiene los ayunos, obviamente acompañados de oración, de sacrificio, de dejar el pecado de lado, cómo va haciendo más fuerte a la persona, porque también el ayuno no nos debilita, sino el ayuno nos fortalece. Decía que le hace sentir mejor, más fuerte y más activa que nunca. Fíjate, son estas gracias que nos da Dios a partir de esa privación, a veces de comida, o a veces la hermosa privación del pecado, que nos hace sentir verdaderos cristianos, verdaderos católicos, mucho más cerca. O sea, tiene como es una gracia, tiene muchos beneficios que nosotros debemos practicarlo para conocer. No, y como siempre decimos, la virtud es en la práctica constante de las buenas obras, entonces también todo lo que nosotros
lo hagamos con práctica, se nos va haciendo más fácil. Entonces, por decía, dice el Papa Francisco, decía, la ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, obviamente, sin la gracia no somos nada, para superar nuestra falta de fe y nuestra resistencia a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Y acá dice algo muy importante, el camino de la cruz, el camino de la cruz, que nosotros muchas veces nos olvidamos y sobre todo el católico se olvida de que Jesús nos pide que el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Y le siga en el camino de la cruz, en esas huellas ensangrentadas de Jesús que van hacia el Calvario. Bueno, esas es el camino del católico. Las pequeñas cruces diarias que la tenemos que acentuar en Cuaresma o afirmar en Cuaresma, como por ejemplo son para nosotros una cruz no comer un postre, no comer un chocolate, no comer, dejar el celular unas horas, no comer carne los días que la iglesia nos manda y obedecer a la iglesia. También muchas veces nosotros los humanos somos reticentes a obedecer. Entonces por eso la iglesia también nos impone, como por ejemplo los 5 mandatos de la iglesia, que son colaborar económicamente, ir a misa los domingos y fiesta de guardar los ayunos del miércoles de ceniza y de los viernes santos, confesarse una vez por año y comulgar una vez por año. O sea, son pequeños mandatos que si no cumplimos esos pequeños mandatos, ¿qué dijo Jesús? Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Entonces la iglesia nos pide solo que seamos fieles en lo poco, para que nosotros solos después vayamos adquiriendo esas virtudes y esos hábitos para poder ir creciendo y ser fieles en lo mucho. O sea, esta cuaresma es eso, nos da un camino como para empezar a renunciar a nosotros, a renunciar a lo que nos gusta, pero corporalmente, o sea, es siempre la lucha cuerpo-espíritu que nosotros hablamos. Pero tenemos que tratar de entender eso para hacerlo con libertad, la libertad de hacerlo por quien uno lo hace por amor o con gusto, buscando una finalidad mayor. Esa es la verdadera libertad de la que habla Jesús, que buscar la verdad, que la verdad los hará libres. O sea, esa es toda la finalidad de la cuaresma. Y fíjate vos cuando te estaba escuchando, y qué poquito, que vos lo resaltaste, pero qué poquito que es lo que nos piden, ¿no? Estas 5 imposiciones que realmente de imposiciones tiene tan poco, porque nos pide tan poco, o sea, una confesión por año, un ayuno cada tanto, o seguir, o no comer carne los viernes. Qué poquito que es y qué difícil que se hace para la gente, ¿no? Porque llega el viernes y dice, no quiero comer carne, yo no. Y no pensamos, realmente estamos pensando egoístamente, ¿no? Esta cuaresma tiene que enseñarnos a sacarnos ese egoísmo, porque Jesús ayunó por nosotros, se fue al desierto por nosotros para mostrarnos el camino, y estuvo mucho tiempo ahí, mostró su faz humana, y cómo el ser humano puede dejar de lado muchas tentaciones y elegir el mejor camino, pero no nos pide ni siquiera que hagamos como él, los 40 días, o sea, durante mucho tiempo. ¿No? La iglesia nos pide mucho menos, como una forma de entrenamiento, como para poder ir y avanzar en la vida con mejores herramientas. Porque realmente, acá no es crítica al catecismo, pero la confesión una vez al año, ¿no? Es tan poquito que nosotros tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. ¿Por qué una vez al año? Estamos en una época que hay muchos pecados, ¿no es cierto? Y nos obliga a confesarnos más seguido. Pero por eso te digo, nos mejoramos nuestra alma. Sí. Sí. Por eso a ver, porque yo no sé si eras vos o yo, pero estábamos con problema de conexión. Ahí se ve mejor. Bueno, me parece que era yo, por la lluvia. Pero por eso te decía, Sergio, que Dios, y por consiguiente la iglesia, porque están unidos, nos impone pocas cargas, porque somos débiles. Imagínate si nos imponiera de confesarnos una vez por semana, una vez por mes. No lo cumpliría nadie. Entonces, nos impone pocas cargas para que con poco nos salvemos, pero así todos nosotros no queremos. Y después va a quedar en nosotros ir aumentando eso para ser mejores cristianos, para ser santos, para ser perfectos. O sea, ese es el comienzo.
Es lo básico que nos pide Dios para salvarnos. Después la santidad es un camino mucho más exigente, pero va a depender también de cada uno. Igual es una obligación que tenemos, porque no fue una pregunta, fue una afirmación que dijo Jesús, que seamos santos. No si quieren pueden ser santos, si pueden sean santos, dijo, sean santos. Entonces es un mandato más que nada. Pero bueno, Sergio, tampoco viste que nunca nos queremos ir mucho de tiempo, así que no sé cuánto tiempo vamos. Igual Estamos siempre en 15 esperamos minutos. 15 minutos, bueno, minutitos. siempre Mira, esperamos. leo esto rapidito del mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma del 2023, o solo un pedacito nomás, donde él dice, es necesario ponerse en camino, un camino que es cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión a la montaña, en referencia al monte de Tabor, ¿no?, que hicieron los apóstoles. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal, que como la Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación existente entre la ascesis, desde la limpieza cuaresmal, y la experiencia sinodal. Fíjate que ahí el Papa Francisco nos dice que es un camino de sacrificio, de subir la montaña, y nosotros en este tiempo de reflexión tenemos que entender que la vida es una montaña, la vida es cuesta arriba, como fue cuesta arriba la pasión de Jesús y toda su, digamos, su ministerio, pero bien vale la pena hacerlo. Nunca tenemos que dejar de lado que nuestra e ir al reino de los cielos. No tenemos meta más linda, no tenemos meta más grande que esa. Entonces, tiene que ser un camino realizado con fe y ayudado por la gracia de Cristo, ¿no? Sí, sí, ahí le estoy agregando, porque no me pude comunicar con él, con el padre Pedro, que lo veo en línea, porque no puedo, si me voy de acá del celular, me sale la transmisión del WhatsApp y en la computadora no lo tengo. Y entonces le invité sin avisarle, a ver si le agregamos por lo menos para que nos des 2 minutitos de, Sería un de honor. una charla en el programa, pero no me lo agrega, me está agregando, capaz que no está, recién me daba error técnico, ahora lo Ajá. está agregando. O sea que si por ahí tenemos la suerte de tenerlo también al aire el padre Pedro Ferrari, nos puede decir algunas cositas de la Cuaresma, sería genial. Y si no, para la próxima. Pero bueno, igual ya sabemos que tenemos todavía un par de semanas que recorrer de Cuaresma. Bueno, la liturgia es violeta porque es penitencia y dolor, o sea, cambia el color de los de las vestimentas sacerdotales. Y bueno, y toda la liturgia es riquísima. Vos fíjate, no se reza tampoco, no se canta el Gloria, porque también estamos en un tiempo penitencial. O sea, es muy rica la liturgia de la Iglesia, lleva 2000 años de guía del Espíritu Santo, o sea que no cabe duda de eso. Y bueno, es un deber de los católicos conocer también un poquito de nuestra liturgia, nuestra iglesia, de nuestras cosas, ¿sí? La liturgia de estos primeros días de Cuaresma apelan al tema de la vanidad de la oración y la penitencia sin conversión moral. Fíjate lo que dije, vanidad de la oración y penitencia sin conversión moral. Está muy ligado, tremendamente importante que la oración y nuestra penitencia tengan ese sentido, ese fundamento, esa base de la conversión moral. Por eso el examen de conciencia diario para los católicos es muy importante, ¿no es cierto?, para ir dejando de lado el repetir las oraciones sin sentido, ¿no? Y una No, cosa, entramos en el segundo domingo de Cuaresma, y mañana es San Adrián, así que te felicito. Es cortita, pero es muy linda la historia no de tenemos San nada Adrián. que ver, no tengo nada que ver con San Adrián, pobre, le tiro bajo su nombre. No, no. Bueno, ahí tiene que ser un motor de fuerza para vos, a ver quién fue el santo tuyo y meterle para adelante. Mirá que tiene una historia muy difícil. La historia de San Adrián es del último periodo de Diocleciano, que perseguía a los cristianos, y cuando entran en Roma, él y otro santo lo agarran y le preguntan qué vienen a hacer acá. Y sin vacilar, dijeron los dos, venimos a fortalecer la fe de los cristianos. Estaban prohibidos, los tomaron, a San Adrián lo flagelaron y le pegaron con puntas de hierro para desgarrar la carne y después tirarlo a la fosa de los leones. Termina siendo decapitado en el circo romano,
o ahí cerquita, igual que su compañero de fe. Así que muestran, su compañero de fe, tampoco 2 días después fue decapitado porque no renunciaba a profesar la fe. Él insistía en que venía a fortalecer la fe de los cristianos. Así que es un hermoso ejemplo de San Adrián y el otro santo que le acompañaba de cómo mantener la fe en tiempos terribles y difíciles de persecución a la fe. Son estos tiempos y van a ser cada vez peores. Y también, Sergio, vos fíjate que todas las lecturas, si uno busca, todas las lecturas de Cuaresma hablan de eso, la conversión, el perdón, vos decías de la oración corporal sin espíritu, como decía Jesús, la letra está muerta ahora en la época que él estaba. Entonces también que nosotros ahora también, que nuestros actos no sean actos muertos, sino espirituales. Y Jesús lo decía en las primeras lecturas. Cuando vayan a rezar, recen escondidos, donde tu Padre que ve en lo secreto lo vea. Cuando hagan ayuno, perfúmense la cabeza y peínense. Cuando den limona, den en lo escondido. También en otras lecturas nos habla perdonar al que nos ofende, perdonar a nuestros enemigos. O sea, todo eso son temas que nosotros en Cuaresma lo tenemos que profundizar y tratar de hacer, pero que perdure, o tratar de hacerlo todo el año. O sea, perdonar a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, a los que nos persiguen. Qué lindo tema para hablar en Cuaresma, el sábado que viene. El perdón, totalmente. Bueno, perfecto, podemos hablar el sábado que viene del perdón. Estamos escuchando y pasando los 20 minutitos para no cansar a la gente. ¿Te parece si nos despedimos? Le mandamos un gran abrazo al Padre Pedro, que, bueno, tal vez el próximo sábado pueda unírsenos desde el comienzo, si así desea, y tengo el honor de conocerlo también. Está invitado, sí, totalmente. Sí, a todos. Bueno, a todos. Bueno, Sergio, buen domingo para todos. Muchas gracias siempre por estar, Sergio, por estar haciendo este programa hace muchos años que estamos haciendo juntos. Y bueno, gracias a Dios también por darnos esta posibilidad. Así sea. Hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos. Buena semana.